los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Sergio? Estamos solos hoy. Pero espléndido. Espléndido. Después me va a explicar sus motivos para estar espléndido, porque la verdad que acá estamos todos un poco confundidos, un poco atribulados. Un poco es un decir. Estamos muy atribulados por lo que pasó ayer en Brasil. Como decíamos, como venimos diciendo cada lunes desde que empezamos este programa, que vendría a ser el quinto, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy no hicimos la fiesta. No hicimos la fiesta del quinto. Hacemos la fiesta para el 6. Como venimos diciendo desde el principio en Déjamelo Pensar, estamos atribulados porque yo creo que en parte no terminamos de entender qué es lo que sucede y qué es lo que tiene que haber pasado en un país, por ejemplo, como Brasil, donde hay mucha diversidad sexual, donde hay carnaval, donde hay mucha población afrodescendiente, para haber votado a un tipo declaradamente fascista como Bolsonaro. Evidentemente, este dispositivo que se puso en marcha en Brasil, también se puso en marcha en cada país en una modalidad distinta. Así como Brasil es pentacampeón, también tiene a Bolsonaro, es decir, tienen una proporción de todo un poco exagerada, tienen una proporción exagerada en campeonatos del mundo y también tienen una proporción un poco exagerada en términos de un candidato fascista. Pero más allá de eso, lo que sí podemos observar, o lo que me gustaría apuntar en este momento, es que mientras tratamos de entender qué es lo que pasó y no tenemos en cuenta cosas que sabemos que pasaron y que sin embargo no las analizamos porque nunca terminaron de ser parte de la agenda periodística normal, digamos, de los medios convencionales, es, por ejemplo, lo que ya denunció Cambridge Analytica en Londres, que puso en las elecciones del 2015 en la Argentina una base de datos a disposición de Macri para hacer una campaña contra la candidatura de Cristina Kirchner. Este tipo de irregularidades que ensucian la democracia. Hoy había una frase que se repetía en los muros que era algo así como que perder una elección es normal. Lo que no es normal es perder la democracia en elecciones. Y algo de esto está pasando en diversos países de América Latina. Hay un voto, se ha despertado, nosotros lo conocemos al enano fascista, hemos convivido con el enano fascista durante décadas y pensábamos que estaba disminuido. Brasil es un ejemplo de que ese enano fascista necesita apenas algunos estímulos para pensar que toda su frustración, toda su confusión, todo aquello que pertenece a la época y que tiene que ver, por ejemplo, con la diversidad sexual, que tiene que ver con el hecho de que en Brasil quien salía de la favela no estaba destinado a morir en la favela, sino que tenía por delante la posibilidad de elegir si hacer un colegio secundario, si hacer una carrera terciaria, si entrar a una universidad. Y todo esto rebota en la Argentina porque sabemos que esto también ha sucedido aquí y también está en vías de disolución. Evidentemente estamos en el medio de una cruzada regional contra la igualdad. Y para estar en una cruzada contra la igualdad, ese dispositivo global, porque no le pertenece ni a Macri, ni a Bolsonaro, ni a Lenín Moreno, no les pertenece. Hoy estaba leyendo, pequeña digresión también, que Estados Unidos comenzó a amenazar en forma directa a López Obrador en México,
Y en México, de México, sin irme de la pequeña digresión, podemos prestar de paso un poco de atención a esas caravanas infinitas que vienen desde Honduras caminando y sobre las que ya en Estados Unidos hay milicias civiles norteamericanas preparadas para impedir el ingreso de esos hondureños a Estados Unidos. Esos hondureños a mí me hacen acordar a los habitantes de Eritrea, a los habitantes de Sudán, a los habitantes de muchos países africanos a los que recién vemos cuando están por cruzar el Mediterráneo y están a punto de morir. Y si no los vemos cuando ya llegaron a algún país europeo y son denostados y son despreciados y son hostigados para que se vuelvan a sus países. Nunca supimos, porque nunca nos contaron los medios de acción psicológica, que todavía muchos siguen llamando medios de comunicación y no hacen otra cosa que acción psicológica. Nunca nos contaron, ni siquiera esos que tienen 2 expertos de política internacional por programa, que los canales de noticias, de qué huye esa gente. Bueno, tenemos el ejemplo cercano de Honduras. Estamos más cerca de Honduras. El mismo día que Néstor Kirchner perdía por 1,5 puntos frente a un candidato que lo único que había dicho en campaña era Alica Alicate en el programa de Marcelo Tinelli, ese mismo día la Corte Suprema de Justicia hondureña había decidido el encarcelamiento y la expulsión del país en calzoncillos de Manuel Zelaya. Y todo lo que ha pasado desde el 2009 hasta aquí en Honduras, todo piloteado por Estados Unidos, nos da por resultado ni más libertad, ni más democracia, ni mejores condiciones de vida, ni más empleo, ni todas esas estupideces, esas pavadas, esos eufemismos que la derecha lleva puesta en la boca como un cartel publicitario de neón, pero que cuando llega el momento de gobernar no existe. Todo lo que ha pasado en Honduras desde el 2009, cuando el último presidente constitucional, realmente constitucional, fue echado entre gallos y medianoche y debió finalmente irse y volver y quedar como prisionero, como refugiado en la Embajada de Brasil, que fue a su vez bombardeada con tóxicos y con camiones de ultrasonido. Todos los ocupantes, nosotros, ¿te acordás? Lo cubríamos, todos los días cubríamos lo que pasaba en Honduras en la época de la Resistencia, cuando teníamos un programa en Radio Nacional, en la Radio Nacional de aquel entonces, de la cual también nos sacaron. Pero todo lo que ha pasado nos da la pauta de que la derecha sabe lo que hace. Tiene a los neopentecostales ahora haciendo entrar en trance a María Eugenia Vidal, a Rodríguez Larreta. Pronto lo vamos a ver a Macri y no me cabe duda que también a Juliana y a Antonia entran en trance, evangelista, neopentecostal. Y ellos van a ser la fuerza de choque en las calles. Ellos son los fanáticos que están ahora contra la ideología de género, los que no quieren, sobre esto vamos a estar hablando con gente que sabe más que yo sobre este tema en el programa del día de hoy, quieren impedir que se hable de la ideología, lo que ellos llaman ideología de género, que para ellos es una idea marxista. En fin, la derecha sabe cómo moverse, tiene los recursos. Se conocen todos desde chiquitos. Macri jugaba al golf con Trump cuando tenía menos de 30 años. Las élites del mundo tienen una relación mucho más solidaria que las fuerzas progresistas, y lamento decir esto, pero es así. La tienen por intereses, la tienen de una manera putrefacta, las tienen, y tal vez no duden en eliminarse cuando llegue el momento, eliminarse de distintas maneras, inclusive la literal. Pero a la hora de jugar políticamente, lo que estamos viendo desde hace unos años es que el mecanismo está aceitado y estamos entrando como por un tubo. Yo creo que al mismo tiempo que nos preguntamos qué es lo que pasó en Brasil y qué es lo que hace que un ciudadano cualquiera con una inteligencia promedio decida votar. Yo ayer veía las notas que se hacían
afuera del consulado de Brasil en la Argentina, y todos los brasileños, o gran parte de los brasileños residentes en la Argentina, bueno, además la torpeza de la cronista, Dios mío, que cuando los interceptaba a la salida les preguntaba: ¿usted por qué votó? ¿Votó por un cambio? ¿No? ¿Cómo interpretar esa pregunta? Porque viniendo de un gobierno de Temer, ¿a qué le podemos llamar un cambio? Muchos no querían decir a quién habían votado, esos habían votado a Bolsonaro. Y los que más o menos daban algún fundamento de su voto repetían dos palabras: seguridad y orden. Hay una dimensión, digamos, de lo social, en la que la diversidad sexual, en la que el hecho de que gente destinada, como decía Fanon, a ser condenada en la tierra, saque la cabeza del barro y pueda ascender socialmente, que pueda acceder a elegir si quiere seguir viviendo en la favela o si se quiere mudar a un barrio humilde. Esa reacción está acendrada, está internalizada, está incrustada en lo profundo de muchos sujetos, y este mecanismo de la derecha opera ahí, trabaja en ese rencor, trabaja en ese resentimiento, trabaja en el no me gusta que a este le vaya bien, trabaja en el no me gusta que este negro viva al lado de mi casa. Trabaja sobre esos sentimientos totalmente antihumanistas y anticristianos. Yo no soy ni del Partido Humanista, ni soy creyente en ningún dogma, pero es evidente esto. Y digo todo esto como para dar una especie de panorama de la situación, porque es verdad que todos nos encontramos en los pasillos y nos preguntamos: ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? Pero yo creo que esa no es la pregunta que nos debería carcomer el cerebro en esta instancia, sino nos van a volver a distraer. Yo ayer posteé sin ningún tipo de comentario en mi muro de Facebook una foto con creo que era la nota de Página 12, en la que Juan Grabois presentaba su movimiento político en Mar del Plata. Y me empecé a impresionar mucho con los comentarios que recibía. Mi ira llegó al colmo cuando alguien, a quien todavía no pude bloquear porque el teléfono no me anda, pero en cuanto me ande lo bloqueo, pero una asidua concurrente de mi muro, alguien kirchnerista, me empezó a agredir y me empezó a decir que lo que yo estaba haciendo era arrodillarme ante Pérsico. Entonces, ahí hay algo, hay un gen muy loco que si no lo extirpamos ahora, somos presa fácil y somos carne de cañón, compañeros. La verdad, hay cuestiones que hay que superar rápidamente. Nosotros no podemos, mientras nos vamos preguntando cómo hizo la derecha para injertar en este continente a gente tan inoperante, tan bestial, tan bruta, tan innoble, tan corrupta como Macri o como Bolsonaro. Está bien, sigamos analizando, pero mientras tanto lo que hay que hacer es construir sin pérdida de tiempo, construir sin prejuicios, construir sabiendo que no estamos haciendo una lista de casamiento, no es que estamos eligiendo a los invitados que vamos a invitar a nuestra casa para festejar un cumpleaños. Estamos viendo, en principio, quienes no votaron el presupuesto. Estamos viendo quienes se opusieron a este presupuesto que implica, por otra parte, no solo un presupuesto, sino, sobre todo, un pacto, un acuerdo con el FMI cuyas cláusulas se desconocen y no nos van a ser transmitidas hasta que se ejecuten. Es decir, los que votaron o se abstuvieron, porque abstenerse es la manera cobarde de dar el sí.
y hubo muchos, cuyos gobernadores hicieron gala en los días previos en la televisión de posiciones en contrario. Y después nos encontramos con que hay un hermanito díscolo que convence a los diputados, o con que había algún acuerdito por 30, 40 millones de pesos. Y uno no puede creer que en esas instancias tan altas como la de gobernar una provincia haya gente de tan poco seso, con estrategias de tan corto alcance, porque esas provincias van a estallar igual que todo el país cuando se empiece a aplicar el ajuste del Fondo Monetario. Y los 30, 40 millones de pesos que le prometieron no van a llegar. Como no llegó, como no funcionó el Plan Belgrano, como no funcionó nada de lo que promete Macri. Es gente adicta a arrodillarse a quien esté en la Casa Rosada. Y así como lo hicieron con Cristina, diciendo que eran kirchneristas y no lo eran, ahora dicen lo que parece que queda bien en la televisión y después a la hora de los bifes, que es la única que importa, se abstienen o apoyan. Esa gente, en mi opinión, que es nada más que una opinión, queda fuera. Esa gente queda fuera porque esa gente entregó. Y con los entregadores uno no puede construir unidad. Pero sí es hora de mirar a dirigentes que están surgiendo, como Grabois, como Nacho Levi, con quien estuvimos hablando el otro día, gente que puede caernos mejor o peor, gente... Yo leía lo que decía Grabois, es muy paradójicamente es muy transgresor, como decía Néstor. Néstor decía, sean transgresores. Bueno, a mí me parece que hoy es transgresor decir, yo no soy soldado de Cristina. Me parece que es transgresor porque es arrimar una posición política que no está, hacer de bisagra con sectores con los que sería un poco más complicado, bastante complicado, volver a hacer un frente común como el Movimiento Evita. Y que sin embargo, tanto ellos como nosotros, como los que están en el medio, como la gente de la Cámpora, como la gente de otras organizaciones que han acompañado sin flaquear en ningún momento y sin transar en ningún momento el liderazgo de Cristina, y que reconocen el liderazgo de Cristina y que sí dicen que son soldados de Cristina, lo cual es absolutamente válido. Pero lo que hay que entender ya... No podemos ser diletantes y quedarnos 3 meses discutiendo algo por el estilo. Todos los que estén a favor de la defensa de Cristina, de que no la metan en cana para que no pueda competir. Lula está secuestrado, Bolsonaro no ganó en elecciones libres. A ver, hablemos claramente. El PT aceptó ciertas reglas de juego, pero entre esas reglas de juego estuvo el aceptar la destitución de Dilma, que fue ilegal, y también el dar por hecho que Lula iba a estar preso. Está bien, son partidos políticos que han tratado de evitar un baño de sangre. Eso cualquiera lo puede comprender, cualquiera con un poco de sensibilidad lo puede comprender. Pero si nos planteamos que las elecciones del 2019 van a ser elecciones libres, que acá vamos a votar por el candidato o la candidata que más nos convenza, y que si esa candidata llega a ser Cristina, Macri lo que va a hacer es pasar el bastón de mando y vamos a seguir en una democracia como la que creemos que es una democracia. A ver, seamos realistas, no va a suceder eso. No va a suceder eso porque esta gente está cometiendo delitos hace 3 años. Entonces, para ir redondeando, que creo que me extendí un poquito, ¿no? Dejémonos de pavadas. No somos amigos. Muchos no somos amigos. Muchos nos vamos a seguir detestando. Pero acá no se trata de sumar amistades. Se trata de construcción política, con los más amigos, con los menos amigos, pero con todos aquellos que estén de acuerdo en tener una patria, en recuperarla, en sacarnos de encima a este monstruo, y seguramente con esos, aunque no nos llevemos del todo bien, nos veremos en las calles. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H.
Bueno, ahora en la actualidad Argentina nos encontramos con que el gobierno nacional quiere echar que a un turco, a 2 bolivianos, ¿cómo es esto? Bueno, en los hechos estamos asistiendo a un nuevo tipo de discurso, que no es tan nuevo, pero sí en el énfasis que se le está dando el turco, que no sabía ni que había una marcha. Que no es Menem. Que no es Menem, ni tampoco es Asís. 2 venezolanos hermanos, que estaban guardando la moto porque tenían miedo de la marcha y que vinieron huyendo del chavismo, y un paraguayo, 4 laburantes, a que hubo que decir 1 y 1000 veces que no habían tenido nada que ver con la marcha, como si participar en una marcha fuera motivo suficiente para que te lleven preso y te deporten del país. Todas cosas que se están naturalizando y se dicen, no, ellos no estaban. Es muy parecido a lo que se decía en la dictadura. Ellos no tenían nada que ver. Claro. Si hubiesen tenido algo que ver, bueno, estamos hablando de 4 laburantes que si están siendo tratados de mala manera tienen derecho a protestar. Bueno, no es el caso y aún así el gobierno dijo que se van a deportar rápidamente. El senador Pichetto, igual que el año pasado, dijo, el año pasado Pichetto había dicho, el problema de la Argentina es la cultura de la igualdad. Mira qué peronista. Es muy fuerte decir eso, Sí. Porque es superior a decir son extranjeros. La cultura de la igualdad es el problema de la Argentina. Yo creo que es justamente lo contrario, pero a lo que estamos asistiendo es a un nuevo discurso que yo creo que la clave está en, bueno, va a haber crisis económica, va a faltar cosas, va a haber hambre, no podemos seguir prometiendo que va a haber bienestar, entonces empecemos a buscar un chivo expiatorio. Es prácticamente el armazón del escenario 2019 que va a ser busquemos el chivo expiatorio. Bueno, así empezó Macri y su gobierno, diciendo que el problema del trabajo era el origen de los problemas de falta de trabajo tenía que ver con los peruanos y los bolivianos. Exacto, es un país en el que están sobrando jubilados, porque dicen que hay muchos, Claro. Sobran extranjeros, sobran estudiantes universitarios, sobran docentes, hay demasiados, sobran científicos, hay demasiados en el CONICET, sobran periodistas, había por todos lados periodistas, sobran trabajadores, sobran empleados estatales, sobran militantes. Uno puede decir, estamos en el país de la abundancia, sobra todo. Bueno, pero justamente de esa forma se construye un discurso fascista. Y estamos en el día de hoy viviendo un aniversario que es el aniversario número 96, es decir, dentro de 4 años se cumple un centenario de la marcha sobre Roma que encabezó Benito Mussolini, un 29 de octubre de 1922, y días después, en forma constitucional, hay que decir esto, asumió el gobierno Mussolini. Por lo tanto, aquellos que dicen esto fue la voluntad popular, esto no es fascismo, lo primero que tienen que saber es el fascismo en sus 2 primeras formas, es decir, la de Mussolini y luego la de Hitler, llega al poder en forma constitucional. Luego en el poder desarman todo eso, disuelven los parlamentos, pero si nos concentramos en cómo llegaron al poder, lo hicieron en forma constitucional, claro, amainando muchas cosas. Hay 3 formas básicas de fascismo, una fue la de Mussolini, otra fue la de Hitler y otra fue la de Franco, que duró 40 años en el poder, y no llegó de forma constitucional porque hizo un golpe de Estado, le costó 3 años de guerra civil y luego se instaló 40 años. Pero las otras 2, y es interesante ver el recorrido de Mussolini porque sus padres eran socialistas, él mismo era socialista en principio. ¿Sabes cómo se llamaba Benito? No. Por Benito Juárez, el mexicano, el caudillo mexicano, muy antiimperialista. Bueno, como Lenin Moreno. Como Lenin Moreno. El nombre no te dice nada. No. Y luego, durante la Primera Guerra Mundial, que eso divide al socialismo mundial, la Primera Guerra Mundial divide al socialismo mundial porque los que son seguidores de la Unión Soviética, que luego van a fundar los partidos comunistas, son los que se oponían a esa Primera Guerra, y hay toda una rama del socialismo que apoya que haya guerra mundial, y esos son los que van a quedarse en los partidos socialistas. Pero a Benito Mussolini lo expulsan del Partido Socialista, y la primera revista que funda le pone un nombre muy particular, que es la revista Jerarquía. Hablemos de jerarquía. Bueno, en 1919, en una plaza de Milán que se llamaba San Sepolcro, por lo tanto de ahí sale el programa del San Sepulcro, se juntan los Facci di Combattimento, los camisas negras que son la fundación del fascismo,
que no necesariamente eran lo mismo que Mussolini. Mussolini está entre los fundadores, no es el único, y ellos tienen un discurso revolucionario, es decir, ¿En qué sentido? el que quieren dar vuelta al sistema, son antisistema. Ahora les voy a leer el programa, para que cuando decimos que Bolsonaro es fascista... Ojo a ver si entusiasmamos a alguien. Yo creo que sí, puede ser. Porque Bolsonaro, en todo caso, podríamos llamarlo neofascista. Su número 2, al hombre al que le ha prometido el Ministerio de Economía y el manejo de la economía del Brasil, es un hombre que viene de los sectores financieros internacionales. Bueno, pero es que no cabe ninguna duda que Bolsonaro es el cotillón y digamos, la torta del sistema son los negocios, como siempre, como en todos estos gobiernos. La torta del sistema. Bien, me gustó ¿Te gustó la metáfora? La torta del sistema. Bueno, ¿qué decía el programa fascista? Que hay que decir, la gente empezó a votar en Italia, obviamente con algunas acciones que iban acompañando, como por ejemplo entrar a un local del Partido Socialista y cagar a palos a los militantes, tomar una legislatura y echar a todos los miembros del socialismo. Había mucha acción en la calle. Pero fíjense, una de las medidas que proponían los fasci de combatimiento. Primero, sufragio universal. Segundo, que voten las mujeres. 1922, que voten las mujeres. Tercero, que las mujeres tengan cargos electivos, es decir, que puedan participar en el Parlamento. Para una mujer, esta era una propuesta tentadora, muy tentadora y muy inclusiva, incluso. Tercero, salarios mínimos. Una propuesta de salarios mínimos, arreglar el tema de la jubilación, bajarlo de 65 a 55 años. Hoy en día, si un candidato a lo que sea propone estas cosas... Lagarde lo decapita. Lagarde lo decapita y nosotros lo votamos. Confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas. Cobrar impuestos, un fuerte impuesto extraordinario sobre el capital con carácter progresivo que tenga la forma de una verdadera expropiación de las riquezas. Bueno, eso es un verdadero populismo de derecha. Exacto. Ahora, ¿cuál era el contexto? Estamos hablando de 1919. Hacía 2 años que había ocurrido la Revolución Rusa. Claro. A lo que estaba enfrentando Mussolini no era realmente al capitalismo, sino que lo que trataba de enfrentar era una forma de capitalismo diciendo, muchachos, si no hacemos esto, lo que se viene es el comunismo. Por eso las patronales italianas apoyan a Mussolini, porque este programa hoy en día sería escandaloso, les daría miedo. Ahora, en ese momento decían, bueno, Mussolini con esas propuestas puede desarmar a los partidos de izquierda, puede frenar a los sindicatos. Ocurría en Italia algo que vos usaste la palabra orden. Sí. Bueno, hacía 2 años que Italia estaba en huelgas permanentes. Lo que se llamó el bienio rojo, toma de fábrica, paros, etcétera. Y la gente, ¿qué sensación tenía? Los de izquierda no están en condiciones de tomar el poder, pero tampoco los pueden derrotar. Había como una situación, un impas que generaba un enorme caos, pero nadie podía definir la situación. Bueno, ahí hay, pon el dedito, ahí hay una coincidencia que me parece que a la que le tenemos que prestar atención. Nosotros estamos desde hace un tiempo ya en un estado extraño, digamos, en ese sentido. Lo que podríamos llamar, o lo que alguien de derecha podría llamar desorden, es obviamente está en la calle y uno le da toda la razón del mundo y lo justifica y le da también está del lado de los que hacen ese desorden en la calle y perjudican, según TN y todos los noticieros de la noche, a los automovilistas, que son como una especie de entidad, ¿no? Parece que el sujeto fuera el auto y el ser humano lo que va adentro. Es la etapa superadora del ciudadano. Claro, la etapa superadora del ciudadano es el automovilista. Bueno, pero quiero decir, esa percepción del desorden que no podemos evitar, todo lo contrario, lo fomentamos, porque la protesta es un derecho y es una herramienta, pero también tenemos que tener en cuenta esto otro que estás comentando vos. Eso, a la persona que deja de ser pueblo o ciudadano y se vuelve audiencia de programa de televisión pedorro,
o de programa de radio pedorro se le traduce al oyente de Babi Echecopar, por ejemplo, o de Palucho, de Majulo, de todos estos caraduras, se le convierte en desorden. Entonces después eligen al más facho de todos los candidatos porque es el que les propone libre circulación. Claro, pero ¿vos te acordás que en la campaña 2017 Cristina, entre otras cosas, hablaba de te vinieron a desordenar la vida? A desorganizar. A desorganizar. El tema es que no se percibe que el despido, la baja de sueldos, la fuga de capitales, eso desorganiza a la sociedad. Porque uno podría decir, ¿por qué estoy mal? ¿Por las élites financieras que fugan, etcétera? ¿O estoy mal por el extranjero que viene y roba? Bueno, pero que va eso, contra toda evidencia. Pero eso se percibe de la manera en que se percibe, insisto, porque tenemos a 400 personas hablándonos al mismo tiempo y diciéndonos todo lo contrario. Ahí la responsabilidad de los sicarios de la televisión y de la radio es fundamental. Sí, pero también, porque uno no puede sacarle toda responsabilidad al que agarra y decide votar a Bolsonaro, ¿no? Porque hay un momento que es una decisión en la que me la agarro con el negro, me la agarro con el homosexual, me la agarro con la mujer y no me la agarro con los tipos que tienen más poder. Hay un esquema ahí que habría que tratar de pensar un poco más, porque si bien es cierto que los medios de comunicación hacen eso, no lo van a dejar de hacer. No lo van a dejar de hacer. Entonces, uno dice, viene una ola de fascismo. Mark Fisher, en un libro que se llama Realismo Capitalista, muy buen libro, entre otras cosas dice, el capitalismo no necesita propaganda porque todas las propagandas que pasan todo el día te venden capitalismo. 678, van a poner un 678 en TN. El tema es que entonces llegamos a un Mussolini con este programa político, con un montón de personas decepcionadas, soldados que vuelven de la guerra, que están proponiendo algo fuerte, que ya no creen en la división de poderes, no creen en el poder judicial, no creen en Rousseau, no creen en... Lo que quieren es acción, quieren a un hombre fuerte como Mussolini, que viene a proponer orden y al mismo tiempo viene a proponer una especie de revolución conservadora. Y el 29 de octubre de 1922, arregla con el que era el rey, porque había un rey en Italia, se llamaba Víctor Manuel, arregla la entrega del poder a Mussolini. Pero Mussolini no quería que se lo entreguen en forma constitucional, quería una escenografía, una escenificación. Claro. Y hacen esta marcha sobre Roma, en la que de todos los puntos de Italia convergen para que Mussolini asuma el poder, pero con el fervor popular de una marcha que lo impone en ese lugar. A partir de ahí empieza otra historia. El tema es que hizo falta que muchísima gente no crea más en el Estado de Derecho. Estamos transitando eso. Este fascismo que viene acá cree en la libertad de mercado, no cree en la conciliación de clases, no es la escena final de Metrópolis en la que el obrero le da la mano al empresario, creen en que el empresario debe ocupar el centro de la escena, pero en lo que hace metodología autoritaria, ahí sí tenemos que decir hay un enorme retroceso del Estado de Derecho. Nosotros estamos defendiendo el Estado de Derecho, parecemos radicales alfonsinistas, cuando en realidad en otra época soñábamos con otra cosa. Sí, yo creo que es hora también de repensar a qué le llamamos Estado de Derecho y de darnos cuenta de que no alcanza, ni aunque lo respetaran, no alcanza con un cambio de gobierno. Y ahora, queridos redescuchas, desde el sur del mundo, desde las heladas tierras de Chile, tenemos el ritmo guapachoso de Juana Fe con esta canción que se llama La Carretera. A gozar. Huella en la tierra, me abrí paso en un camino que noche de calle arena fue moldeando mi destino, quemando la piel al sol. A rato perdí la calma y bajo la luna llena busqué la solaz del alma porque las huellas no se hacen solas. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia. Las huellas no se hacen solas. Se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo. En la carretera. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos. En la carretera. Que no se pierda la elegancia. Y quise ser como el ave que
cielo volando y quise agitar al lento al que se fue resignando, y yo creí llegar al final. Cuando encontré las respuestas, venían con 1000 preguntas y nuevas rutas abiertas. La huella no se hace sola. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia, porque la huella no se hace sola. Se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo, en la carretera. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos, En la carretera. que no se pierda la elegancia. Óyelo. A veces vamos cuesta arriba, te digo, En la carretera. ¿quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos, En la carretera. que no se pierda la elegancia, te digo, En la carretera. y que suban los que quieran, En la carretera. pa' que baile esa morena, En la carretera. todita la noche entera, En la carretera. andando en la carretera. Lai, 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 lai. Esta era La Carretera, un tema de Juana Fe, una banda chilena. Vamos a hablar con, que creo que está en línea, Jorge del Baumo. Hola. Es correcto, estoy acá en línea. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Correcto? Ay, me haces acordar de Feliz Domingo. Bueno, estuvimos tratando de pensar, Jorge, en el editorial, los motivos, bueno, por los que qué es lo que ha sucedido en Brasil, al mismo tiempo que diciendo que mientras pensamos qué es lo que ha pasado en Brasil, tratemos de actuar con rapidez aquí para que no nos agarre desprevenido algo parecido que pudiera pasar. Según tu lectura, ¿qué malas artes ha usado Bolsonaro para llegar al poder? Bueno, en principio estos muchachos usaron malas artes en el marco de un modelo internacional que se está derechizando fuertemente. La verdad que Bolsonaro no es una excepción. Tiene que ver con Trump, tiene que ver con lo que pasa en Hungría, tiene que ver con lo que pasa en Israel. Contanos en qué Italia. pasa en Hungría y en Israel. No, hay sectores de la derecha europea que en realidad empezaron a contaminar a la sociedad con miedo en relación a los migrantes. Uh-huh. Hay un proceso de construcción de enemigos basado en el odio, que en cada sociedad tiene particularidades Uh-huh. diferentes, y en Brasil han dirigido el odio básicamente a las minorías, aprovechando la ausencia de conciencia crítica de un pueblo que es fácilmente maleable con noticias falsas. Y acá viene las malas artes. Es decir, las malas artes no tendrían efectividad si hubiese un pueblo consciente, crítico e incapaz de ser operado por las barbaridades que, bueno, simplemente para dar un ejemplo, en la campaña electoral hicieron correr a través de millones de WhatsApp que Haddad intentaba legalizar el abuso infantil, y que cuando había sido ministro de Educación había distribuido el kit gay. Ah, sí, que era la historia de África en realidad. Efectivamente. Bueno, digamos, las malas artes, insisto, son utilizables, y lo han hecho, en este caso básicamente... Ahora, lo novedoso es la vía, ¿no? El WhatsApp. Sí, el WhatsApp ha sido clave, dado que el Partido Social Liberal casi no tenía presencia en los medios de comunicación, porque para la ley brasilera los minutos de TV y de radio están directamente a los votos previos. El Partido Social Liberal no tenía casi diputados, tenía 2,
de los 600 existentes en la Cámara brasileña, así que no tenía espacio electoral, y sin embargo a través básicamente del WhatsApp y también de las redes sociales. Simplemente yo doy un dato en la última nota de Encuesta de la Luna, que Bolsonaro tenía 15 millones de seguidores entre Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, y Haddad y Lula entre los dos juntaban 8. Ahí, bueno, tenemos un tema también de gran déficit que tiene que ver con los sectores progresistas, bueno, también un poco de déficit porque tiene que ver con algo económico ahí, y cómo los sectores de derecha también en Argentina, en Estados Unidos y en Brasil utilizan las redes sociales con profesionales que, bueno, mandan miles de mensajes por día, y un esquema que, bueno, hay que aprenderlo y, bueno, y utilizarlo en otra orientación en la medida de que a veces es gratis. Y por ejemplo, más allá de las noticias falsas, que parecen ser la estrella de estos nuevos procesos, ¿no? Porque nosotros lo vivimos acá, es muy fácil asociar esto que estás comentando con aquella campaña de Macri ensuciando al padre de Daniel Filmus en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo pienso, hay un texto maravilloso de Marc Bloch, sí, un judío francés fusilado en 1944 por la Gestapo, que se llama ¿Cómo se puede mentir en la historia?, ¿no? Es un textito brillante, y en donde él básicamente dice esto, de que las mentiras calzan en la medida que hay terreno propicio para que se ubiquen. Lo del kit gay, por ejemplo, dado el ejemplo que yo daba en Brasil, es absolutamente ridículo, y sin embargo millones de personas fueron cooptadas por esa realidad. Ahora vos fíjate, perdóname, ¿no? Pero recién Sergio estaba haciendo una columna, y entonces estaba explicando que estos extranjeros que quiere echar el PRO porque presuntamente participaron de la marcha del otro día, y está probado que no participaron de la marcha, pero y esto no es la primera vez que lo hace Cambiemos, uno termina defendiendo a la gente de algo que no es delito. Es decir, diciendo, pero no tuvieron nada que ver con la marcha, como si haber estado en la marcha fuera un delito. Ahí hay un esquema de construcción de agenda, ¿no? Que también se estudia mucho, está muy estudiado, que se llama agenda setting, cómo setear la agenda, ¿no? Y que tiene que ver que te hacen hablar de lo que en realidad no es lo importante. Bueno, en vez de hablar de la marcha, la represión, el presupuesto, la reducción de los planes de salud, de educación, etcétera, etcétera, terminamos hablando de 4 migrantes o 3 migrantes venezolanos y un turista turco. Pero la además, verdad es que, perdóname, yo quiero aclarar una cosita, yo creo que ahí somos bastante estúpidos nosotros, ¿no? Coincidimos, sí. Digamos, uno cuando va a un lugar televisión dice, bueno, yo quiero preguntarle acerca de por qué su sexualidad es tal. Me parece muy interesante su pregunta, pero en realidad yo estaba pensando en otra cosa. Creo que hay que ser inteligente también para no dejarse atravesar por las discusiones que le convienen a los otros, ¿no? Y realmente que no te pongan la agenda, sino uno tiene derecho libremente a decir lo que uno tiene ganas, y no tiene que estar condicionado por la agenda que te impone básicamente un jefe de redacción, pagadero de empresarios que quieren que hables de determinada cosa, ¿no? Sí, yo lo que te iba a agregar es que además de hacernos hablar de lo que a ellos se les ocurre hablar y no de lo que queremos hablar, nos obligan a retroceder ideológicamente. Porque en el caso de Haddad, cuando dijeron que estaba distribuyendo un kit gay y tuvo que defenderse y se vieron las fotos y en realidad era un kit sobre la historia de África, al mismo tiempo hay un retroceso ideológico en no salir a decir, y si estaba distribuyendo un kit gay, ¿qué pasa? Sí, bueno, pero yo creo que hay un tema prioritario, porque ahí, digo, la realidad es que la derecha funciona de tal manera, se ubica en los terrores, en el pánico moral, en los miedos que aparecen en determinado momento en la sociedad, y hace caldo de cultivo de eso, ¿no? La crisis de Alemania necesitaba un culpable, los culpables son los judíos, los gitanos, etcétera, etcétera. Bueno, la crisis argentina producida por el neoliberalismo necesita culpables. Bueno, serán los inmigrantes, serán los zurdos, serán los kirchneristas, serán etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, ¿cómo salir de esa trampa que te impone, que es una trampa del sentido común? Insisto con esto, hay que construir una agenda propia que implique
básicamente una negociación del sentido. Es decir, bueno, Sí. Yo lo llamo a usted para que hable de por qué reivindican ustedes a los migrantes y no a los argentinos. Ustedes quieren más a los... Bueno, sí, me parece muy interesante su pregunta, pero en realidad lo que hay que pensar es que usted, señor, que está preguntando, usted es un migrante. Somos todos migrantes. Digamos, ¿no? Digo, hay que romper un poco el lugar en el cual me parece, y eso yo creo que es uno de los grandes temas de la derrota del PT en Brasil. Jorge, Digamos. Sergio te saluda. Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? En el mismo sentido en el que está yendo vos, la pregunta que me haría es ¿cómo es posible que si se presentaba Lula, ganaba Lula, y no estando Lula, muchos de esos votos, uno infiere, se volcaron a Bolsonaro? Hay como una especie de voto superficial en el amplios sectores de la población. Una cosa parecida ha pasado en la Argentina, que es como si muchas veces el voto que buscan los sectores populares no fuera lo suficientemente explicativo de la sociedad que uno ve, ¿no? No, en principio porque hay un gran mito que nos atraviesa al nacionalismo popular argentino y a los progresistas de creer que el voto es un hecho político. Digamos, el voto es un hecho político en el 20% de la sociedad. En el 80% de la sociedad es un voto que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la economía, tiene que ver por si me afanaron la semana pasada y me vaciaron mi casa, tiene que ver con que tengo laburo, tiene que ver con que hay un clima de optimismo, de proyección a futuro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que empezar a asumir, de que en realidad la gente no piensa como uno, y que esto es un problema, es ausencia de conciencia crítica. Podemos hacer todos podemos pensar teóricamente todo esto en otro momento. La realidad objetiva es que el 80% de la sociedad brasilera, pensemos esto, había votado, digamos, hace años, o un porcentaje grande de ese 80% había votado a un metalúrgico, a un obrero metalúrgico de un lenguaje nordestino, inicialmente, migrante, hacia San Pablo, y lo había premiado por ese trayecto político de construir algo. Bueno, pensemos esto, de un discurso de un obrero metalúrgico formado políticamente, etcétera, etcétera, pasamos a un académico, un gran académico de formación de izquierda, etcétera, etcétera, de la USPI, que es casi como, para explicar a la gente, es como el Pellegrini y el Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bueno, frente a eso le ponemos el discurso de un milico brutal, digamos, que en realidad es más parecido en un discurso a ese porcentaje de la sociedad mayoritario que no tiene formación política, pristino, claro, brutal, etcétera, etcétera, de un metalúrgico con un milico que con un académico. Uh-huh. Digamos, ahí hay un tema ahí clave que me parece que no se está viendo. Eso es un primer tema. Y un segundo tema es la creencia de que el voto se deriva, de que la corona que se sacó Lula se la pasa a Haddad y eso en un mes se transforma inmediatamente. Uh-huh. Y evidentemente eso es una ilusión de la representación, ¿no? De que uh-huh. alguien hace de Lula o expresa a Lula y no lo expresa. Lula es Lula. Y habría que buscar en todo caso a alguien que no sea Lula, pero que sea parecido a Lula, no alguien que sea de alguna manera en términos cultural su diferencia más distante. Ay, qué complicado. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, espero no haberlos complicado mucho. Yo quería simplemente las mejores intenciones. Veníamos bien y pasaron cosas. Quería pensar en voz alta con ustedes porque estoy tan indignado y tan enojado como ustedes. Pero digo, tenemos que aprender de esto porque si no, como yo decía a Sandra ayer, digo, nos van a matar en poco tiempo, nos van a exiliar. Si no nos avivamos, si no construimos algo colectivo que nos permita hacer frente a esta oleada internacional de fascismo, van a llegar acá. Por eso empezamos el programa diciendo que mientras analizamos lo que pasó en Brasil, empecemos a construir rápidamente algo acá. Efectivamente. Chao, hasta lunes, Jorge. Besos para todos. Besos. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Viernes 17 horas. Arnaldo Goenaga y Carlos Valle conducen La Tercera Edad de la Década Ganada. Un programa que te habla de frente. Viernes 17 horas.
para trabajar, para viajar, para conocer gente, para vos, para toda la vida. Estudia inglés con la mejor calidad académica en el CUI, Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Lunes 21 horas. Carta Brava. Vidas con historias en tiempo de tango, con Agustín Martínez y Julián Fava. Radio H. Si quiere, te quita lo bailado. Fin de espacio publicitario. Radio H. Seguimos analizando desde diferentes puntos de vista qué es lo que ha pasado ayer y cómo nos prevenimos para que algo similar no suceda acá, aunque ya algo similar está sucediendo. Estamos en comunicación con una autoridad en la materia, con Estela Caloni. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y acá tratando de dilucidar un poco, de entender un poco, de abrir un poco el paraguas, pero bueno, geopolíticamente esto es un desastre. Sí, es claro, es un desastre, pero yo lo que estoy muy preocupada, primero es que no se habló nunca de lo que fue la elección en Brasil, una elección condicionada, pareció una elección común, no, claro. Era una elección convocada por un régimen de facto, un régimen golpista, como es el caso del presidente Temer, que sabemos nosotros que surge de un golpe de Estado de otro tipo. Esto la condicionó enormemente a lo que se agrega la prisión ilegal, inconstitucional, una violación jurídica de proporciones increíbles, que significa la prisión del candidato que siempre estuvo en la primera parte, en todo el tiempo, en las encuestas que había, como el expresidente Lula. Tercero, las amenazas. El ejército brasileño en la calle, porque lo de Río fue una experiencia de advertencia para todos los estados. El ejército estaba en las calles, el mismo que ayer festejó, salió a las calles el ejército que estaba en las calles de Río. El ejército en política exterior está preparado, armado en la frontera con Venezuela. Por primera vez en la vida el ejército está colaborando bajo los diseños de una operación del Pentágono, como es la preparación de una posible invasión sobre Venezuela. El ejército está abriendo caminos en la Amazonia para la entrada de empresas extranjeras, es decir, hay un contexto en Brasil. A lo que se agrega lo que nosotros tenemos, precisamente ese programa tuve una luz en el caso de esa materia, de lo que es la guerra de manipulación, la desinformación brutal, que en Brasil alcanza a cifras inconmensurables, por una parte. Pero todo el día, acordate que es un país donde hay 4 estados dentro de un estado, claro, que es una potencia del mundo, que no es cualquier cosa, que es muy difícil, que no hubo ninguna vigilancia sobre unas elecciones convocadas por un régimen de facto, imitando lo que sucedió en Honduras, donde en Honduras inclusive las últimas elecciones las ganó la oposición, pero murieron 38 personas por defender las elecciones que se habían ganado, y nadie hizo nada por eso. Entonces no hubo ninguna institución internacional que se movilizó. Eso es un cuadro. Y el otro cuadro de situación, y no es porque a mí me dé, no es por optimismo, porque es muy peligroso y nadie lo duda,
Pero yo no sé por qué se admiran del fascismo de Bolsonaro. Cuando yo escucho estas últimas horas la prensa argentina, la prensa del sistema, la prensa obediente al sistema, no independiente de ninguna manera, sino inmensamente dependiente no solo de factores internos sino externos, que están con los extranjeros que hay que echarlos, es Bolsonaro, es el lenguaje de Bolsonaro. Entonces nosotros que tenemos un lenguaje fascista, no inventemos otro nombre a lo que tiene ya nombre. Claro. Porque si nos parece fascista el lenguaje de Bolsonaro, escuchemos algunas declaraciones que se han hecho aquí, algunas declaraciones que los pobres no llegan a las universidades. Miles, podemos juntar un espacio para saber que qué otra cosa queda. Y bueno, y en medio de eso tampoco se evalúa ni se rescata que dentro de ese contexto, con las ametralladoras en la cabeza, 40 millones de brasileños votaron en contra de eso, a pesar de todo eso. Y que en un sector 80 millones no se han expresado. Si consideramos los votos blancos, los votos nulos, todo, miramos las cosas en la realidad, son datos de la realidad. Ahora, Estela, vos hacías... No son inspiración, pero sí nosotros tenemos que cuidarnos, lo que vos decías. Sí, yo pensaba... ¿Cómo poner las barbas en remojo, no? Claro, nosotros comentamos cuando comenzó el programa hoy precisamente esto, ¿no? Que fue un error creer que o tener la expectativa de que íbamos a presenciar elecciones libres en Brasil cuando ya el impeachment contra Dilma fue un fraude, cuando Lula está secuestrado. Todas las medidas que se ha tomado. Ahora, lo que uno se pone a pensar es ¿qué se hubiese podido hacer a cambio para evitando un baño de sangre? Porque estamos en una encrucijada. Claro. Bueno, que se presentó Lula, evidentemente que Lula sabían ellos, los del PT, en lo que se estaba... Pero ¿cómo vos no tenías...? Porque también aquí surgen de todos los sectores, tanto de la derecha que festeja, pero hay una izquierda que te dice, no se hubieran presentado. ¿Y cómo dejabas a toda esa cantidad de población que necesitaba expresarse? Claro. Porque esto también les permitió reorganizarse. Entonces ahora queda una gran oposición, porque una cosa es que Bolsonaro diga voy a limpiar el Brasil de todos estos señores. ¿Se va a pasar a degüello 40 millones de personas? Más los otros que no votaron y que de alguna manera expresaron una condición, es decir, que no están con él al menos. Claro. Entonces, empecemos a razonar no con la desesperación, sino con esa responsabilidad e inteligencia que tenemos que aplicar en este periodo histórico donde estamos viviendo un proyecto externo, geoestratégico, que nadie quiere admitir, pero que están los documentos estadounidenses de los últimos tiempos, que es el de recolonización de este continente. Recolonización, que quiere decir el control verdadero y absoluto, con presencia ya no solo de un gobierno amigo y dependiente o sumiso totalmente, sino como tenemos nosotros, ubicados en el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, que es tener un gobierno extranjero en nuestro propio territorio. Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos el tema militar, que lo hemos descuidado totalmente. Ya no sabemos cuántos bases vamos a tener, las que se están construyendo, las que están en el sur. No tenemos. Entonces, digo yo, estamos en una encrucijada muy fuerte para nosotros mismos, porque el hecho de tener estos gobiernos subordinados que son parte de este gran plan, si vos leías el otro día, al día al pasar, una nota de Borón, donde decía que cuando le decía a alguno por ahí, se robaron todo, decía, ¿pero qué se robaron? Es la misma frase. Te das cuenta mecánicamente. Si eso no es fascismo, si ese mensaje, si ese adoctrinamiento fascista de masas no lo estamos viendo, bueno, estamos perdiendo. Es decir, tenemos que tener una claridad
política para mirar esto, donde no se nos puede escapar absolutamente ningún detalle. Por eso uno veía entre la primera vuelta y el balotaje los descomunales esfuerzos de movilización que hicieron miles y miles y miles de militantes y de gente que se volvió militante en ese periodo, en ese momento. Y bueno, si uno alguna lección puede sacar, decíamos acá hace un rato, es no llegar a esa instancia y empezar la construcción rápidamente. Es claro, porque nosotros tenemos también, fíjate, unas enormes movilizaciones sociales, pero el pueblo que está indefenso, acá se han cometido gravísimas violaciones a las leyes, a la Constitución, a la voluntad popular. Acá nadie está pidiendo que nadie se vaya, pero escúchame una cosa, cuando vos has presentado un programa de gobierno, por ejemplo, vamos a ir primero por el caso Temer. Temer, al día siguiente de que él asume como reemplazo transitorio de la expresidenta Dilma Rousseff, de la presidenta, la sigo considerando yo hasta hoy, Dilma Rousseff, al otro día, en vez de esperar su destitución, no digamos impeachment porque estamos hablando para todo el mundo, sí. es destitución, digamos destitución, y antes de que se hiciera eso ilegalmente, pero totalmente ilegal, violando todas las normas, él cambió todo el gabinete y aplicó la reforma laboral, aplicó todo, en días, cuando no era presidente, porque él no había asumido la presidencia. Entonces, acá estamos viviendo lo mismo. Un presidente que te dice, hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, este es mi programa. Suponiendo que que a un presidente no se lo vota solo por su cara, algunos por hacer, pero muchos otros por su programa, otros confundidos, otros porque les prometen tantas maravillas y otros acicateados por el cordón mediático, fascista mediático, le digo yo, porque sí, estudiarlo bien, por favor, y fíjate cuánta carga fascista hay en cada una de esas manipulaciones, en los silencios, en las exageraciones, en las acusaciones falsas, en la mentira. Bueno, todo eso nos está pasando a nosotros, pero un presidente violó la voluntad popular, estaba en base a un programa. Nunca la voluntad popular se puede considerar que está en base a que me gustó porque tenía una sonrisa maravillosa o lo que quieras. Hay un programa de gobierno. Si no se cumplió, hasta se puede considerar un golpe de Estado postelectoral. Porque lo diste, porque estás ejecutando otro proyecto que no tenía nada que ver con lo que te comprometiste. Y en este sentido, ya nadie recuerda que en Ecuador el pueblo, sin ninguna violencia, hubo 3 presidentes, Abdallah Bucaram, Yamil Maguad, estuvo después Lucio Gutiérrez, todos salieron porque no habían cumplido, ahí hubo 1 millón, 2 millones de personas en la calle en un país mucho más chiquito que Argentina. Bueno, entonces no hay que asustarse tampoco en esos términos. Vos no estás pidiendo destituciones, cosas, están pidiendo o se ajusta un gobierno a lo que se comprometió o está violando la voluntad popular. Y en ese sentido también un trabajo con el Congreso, porque en los planes de las nuevas democracias de seguridad nacional, democracias entre comillas, ¿no?, que iban a sustituir a las dictaduras y a la presencia de tanques y militares en la calle para este periodo histórico en los documentos de Estados Unidos, las democracias de seguridad, pero de seguridad nacional, no de nuestra seguridad nacional, por supuesto, se constataba que infiltrando la justicia, las estructuras judiciales en Latinoamérica, que teniendo la mayor parte de los medios de comunicación en las manos, y la posibilidad de armar, de meterse en la vida política, en partidos políticos también, la infiltrar partidos políticos, formar coaliciones,
muchas de las coaliciones, la coalición cívica que se armó en Panamá antes de la invasión, fue inventada, tenía su sede, fíjate que era en Panamá en 1989 y su sede en Washington tenía esa. Entonces, teniendo todo eso en tus manos, nosotros estamos verdaderamente, la gente que está en la calle está ejerciendo está advirtiendo sobre una voluntad popular democrática de que haya leyes que se cumplan, que no puede existir un veto para cada cosa que no te conviene, que no puede existir que cada vez que se vote una ley profundamente grave que condiciona a la población, no solo condiciona, que violenta la soberanía del país, que violenta los derechos de los pueblos y los derechos humanos de los pueblos, cada vez que hay una expresión, cuando tienen que parar una de esas leyes que profundiza la desigualdad, la tragedia que está viviendo nuestro pueblo masivamente, porque en el interior la situación es terrible, yo te lo aseguro que andar por el interior y sé cómo está la cosa. Cuando vemos eso, cuando vemos gobernadores extorsionados, bueno, yo no te mando el dinero, así que vos te tendrás que ver porque no tenés cómo pagar los sueldos ni nada. Entonces, cuando todas estas cosas, ahora, ¿la extorsión qué es? ¿Qué te parece a vos que es? ¿Qué le llamarías? Es un delito. Un delito gravísimo. Sí. Y es otro mensaje fascista. También es un mensaje fascista. Yo te extorsiono, te obligo a esto, te obligo... Marcita, muy mafioso, digo. Sí, se ve con mucha claridad. Se ve mucha claridad eso. Entonces, bueno, frente a todo esto, nosotros tenemos que preguntarnos si ellos están dispuestos a perder lo que han introducido en nuestro país, si ellos están dispuestos, si el poder hegemónico está dispuesto a perder el vocato di Cardenale, que son Brasil y Argentina, por ejemplo, dos países clave en América Latina. No van a estar dispuestos nunca. No van a estar dispuestos nunca. Entonces nosotros tenemos que empezar con otras cosas. Primero, insistir en el exterior de toda la ilegalidad que estamos viviendo, mostrarle al mundo, salir, expresarnos, ver cómo encontramos un camino para desbrozar esa política goebbeliana de decir, se robaron todo y se robaron todo y se robaron. De lo mismo que esos te repiten cualquier cosa y vos les preguntas, pero decime, explícame. No importa, pero esto es así. ¿Y qué diferencia hay? Eso es así porque la mayoría de la gente lo cree. ¿Y qué diferencia había con Goebbels cuando les hay que acabar con los judíos, hay que acabar con los gitanos, hay que la frontera segura, entonces avanzamos sobre Francia, avanzamos sobre todo? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Más encubierto, más edulcorado en unos casos, pero Bolsonaro está todo el día entre nosotros. Hay programas de televisión que no lo superan, que lo superan a Bolsonaro a veces, en su lenguaje, ¿o no? Bueno, creo que estas son reflexiones que tenemos que darnos en este momento y ver qué camino elegimos para recuperar nuestra transición democrática, porque todavía ni siquiera habíamos podido llegar al final, porque sin soberanía no hay democracia, por supuesto. Entonces teníamos restos de cosas que teníamos que defender, como el derecho a nuestra soberanía definitiva, ¿no? Definitivamente adquirida, y teníamos todo eso, ¿y cómo vamos a recuperar eso? Y bueno, y si algunos abandonaran la soberbia que no les permite ver que cuando un pueblo está pasando lo que está el nuestro, cuando digamos, asumimos por actividades o por lo que sea, vos no tomás una actitud frente a lo que está viviendo el pueblo. Es la patria. La patria no existe sin el pueblo, digo, como una concepción. Patria es todo lo que te... Bueno, yo creo que se presenten como tales para que al menos veas, para que el pueblo vea gente que se te planta y que te dice, hasta aquí, este es el punto, no puede ser que se le quite a los... ¿Qué más fascista que quitarle
la pensión a los discapacitados en el país. Sí, podríamos seguir, Estela, no tenemos Bueno, Ministerio de tenemos una Salud, lista, no tenemos pero Ministerio tenemos de Educación. esa lista, tenemos esa lista inmensa que tenemos que hacérsela ver a la gente, a la población, porque la población en el interior hay solo una radio, agregadas a otras 100 radios nuevas que ha adquirido el mismo grupo que controla toda la comunicación en el país, 98% de la comunicación en el país. Sí, Y bueno, ese cáncer lo conocemos perfectamente. por eso, como ese cáncer lo conocemos, tenemos que inventar algo nosotros. Si es posible con un megáfono explicarle con palabras directas, como alguna vez vos supiste explicarlo con esa palabra directa, lo que nos estaba pasando. Como vos estás tratando de explicarle desde tu lugarcito, desde tu trinchera, diríamos, para poner, estás tratando de aplicar para que la gente entienda exactamente en qué punto o en qué periodo de la historia estamos y cuál tiene que ser el trabajo, y exigirle tanto a los legisladores que cumplan para lo que fueron elegidos, que no le den la espalda al pueblo, que no traicionen, y el que traicionó se acabó, que no la va pague. a poder El que volver traicionó a que la decirse. pague. Sí. Eso, bueno, la traición es el límite, vamos a decir algo, pero todo lo demás es saber que tenemos que juntarnos y que bajar las soberbias, la subjetividad. Ya no se trata de ganar, se trata de que podemos perder. Eso de la patria está en peligro, era algo perfectamente, es una consigna perfecta para este momento. Estela Caloni, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias Un a beso, ustedes. un abrazo.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Miércoles, 22 horas. Putrefacto y Licha le piden al mundo que no les traigan más problemas. Humor, improvisación, poesía, música y pasiones populares. No me traigan más problemas. Miércoles, 22 horas. Radio H. Nos han enseñado que la H es muda. Demostremos lo contrario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Lunes 20 horas. Vivas y haciendo historia, conducido por Mariana Bacaro. Estamos activas. Somos protagonistas de nuestras vidas. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, vamos a volver un poquito a la literatura. El lunes pasado les estábamos hablando de un escritor fabuloso que murió muy joven, que participó del boom latinoamericano, Manuel Escorza, peruano, con una saga de novelas sobre el mundo andino, sobre el mundo cholo. Y este es el primer capítulo de Redoble por Rancas. Yo quería leérselos, como solíamos hacer en este programa, en otros soportes, para que disfrutemos juntos de esta historia. Es un primer capítulo de una novela, pero que puede ser leído como un pequeño cuento. Y se llama Donde el saborí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda. Y comienza diciendo: por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca, por donde andando los tiempos emergería la guardia de asalto para fundar el segundo cementerio de Chinche, un húmedo septiembre, el atardecer exhaló un traje negro. El traje de 6 botones lucía un chaleco surcado por una leontina de oro de un longinés auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos 30 años, el traje descendió a la plaza para iniciar los 60 minutos de su imperturbable paseo. Hacia las 7 de ese friolento crepúsculo, el traje negro se detuvo, consultó el longinés y enfiló hacia un caserón de 3 pisos. Mientras el pie izquierdo se demoraba en el aire y el derecho oprimía el segundo de los 3 escalones que unen la plaza al Sardinel, una moneda de bronce se deslizó del bolsillo izquierdo del pantalón, rodó tintineando y se detuvo en la primera grada. Don Herón de los Ríos, el alcalde, que hacía rato esperaba lanzar respetuosamente un sombrerazo, gritó: «Don Paco, se le ha caído un sol». El traje negro no se volvió. El alcalde de Yanahuanca, los comerciantes y la chiquillería se aproximaron. Encendida por los finales oros del crepúsculo, la moneda ardía. El alcalde, oscurecido por una severidad que no pertenecía al anochecer, clavó los ojos en la moneda y levantó el índice. «¡Que nadie la toque!». La noticia se propaló vertiginosamente. Todas las casas de la provincia de Yanahuanca se escalofriaron con la nueva de que el doctor don Francisco Montenegro, juez de primera instancia, había extraviado un sol. Los amantes del bochinche, los enamorados y los borrachos se desprendieron de las primeras oscuridades para admirarla.
«Es el sol del doctor», susurraban exaltados. Al día siguiente, temprano, los comerciantes de la plaza la desgastaron con temerosas miradas. «Es el sol del doctor», se conmovían. Gravemente instruidos por el director de la escuela, «No vaya a ser que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la cárcel», los escolares la admiraron al mediodía. La moneda tomaba sol en las mismas desteñidas hojas de eucalipto. Hacia las 4, un rapaz de 8 años se atrevió a arañarla con un palito. En esa frontera se detuvo el coraje de la provincia. Nadie volvió a tocarla durante los 12 meses siguientes. Sosegada la agitación de las primeras semanas, la provincia se acostumbró a convivir con la moneda. Los comerciantes de la plaza, responsables de la primera línea, vigilaban con tentaculares miradas a los curiosos. Precaución inútil. El último lameculos de la provincia sabía que apoderarse de esa moneda, teóricamente equivalente a 5 galletas de soda o a un puñado de duraznos, significaría algo peor que un carcelazo. La moneda llegó a ser una atracción. El pueblo se acostumbró a salir de paseo para mirarla. Los enamorados se citaban alrededor de sus fulguraciones. El único que no se enteró que en la plaza de Yanahuanco existía una moneda destinada a probar la honradez de la altiva provincia fue el doctor Montenegro. Todos los crepúsculos cumplía 20 vueltas exactas. Todas las tardes repetía los 256 pasos que constituyen la vuelta del polvoriento cuadrado. A las 4 la plaza hierve. A las 5 todavía es un lugar público, pero a las 6 es un desierto. Ninguna ley prohíbe pasearse a esa hora, pero sea porque el cansancio acomete a los paseantes, sea porque sus estómagos reclaman la cena, a las 6 la plaza se deshabita. El medio cuerpo de un hombre achaparrado, tripudo, de pequeños ojos extraviados en un rostro cetrino, emerge a las 5. Al balcón de un caserón de 3 pisos de ventanas siempre veladas por una espesa neblina de visillos. Durante 60 minutos ese caballero casi desprovisto de labios contempla absolutamente inmóvil el desastre del sol. ¿Qué comarcas recorre su imaginación? ¿Enumera sus propiedades? ¿Recuenta sus rebaños? ¿Prepara pesadas condenas? ¿Visita a sus enemigos? ¿Quién sabe? 59 minutos después de iniciada su entrevista solar, el magistrado autoriza a su ojo derecho a consultar el longinés, baja la escalera, cruza el portón azul y gravemente enfila hacia la plaza. Ya está deshabitada. Hasta los perros saben que de 6 a 7 no se ladra allí. 97 días después del anochecer en que rodó la moneda del doctor, la cantina de don Glicerio Cisneros vomitó un racimo de borrachos. Mal aconsejado por un aguardiente de culebra, Encarnación López se había propuesto apoderarse de aquel mitológico sol. Se tambalearon hacia la plaza. Eran las 10 de la noche, mascullando obscenidades. Encarnación iluminó el sol con su linterna de pilas. Los ebrios seguían sus movimientos imantados. Encarnación recogió la moneda, la calentó en la palma de la mano, se la metió en el bolsillo y se difuminó bajo la luna. Pasada la resaca, por los labios de yeso de su mujer, Encarnación conoció al día siguiente el bárbaro tamaño de su coraje. Entre puertas que se cerraban presurosas, se trastabilló hacia la plaza lívido como la cera de 50 centavos que su mujer encendía ante el Señor de los Milagros. Solo cuando descubrió que él mismo, sonámbulo, había depositado la moneda en el primer escalón, recuperó el color. El invierno, las pesadas lluvias, la primavera, el desgarrado otoño y de nuevo la estación de las heladas circunvalaron la moneda. Y se dio el caso de que una provincia, cuya desaforada profesión era el abigeato, se laqueó de una imprevista honradez. Todos sabían que en la plaza de Yanahuanca existía una moneda idéntica a la de cualquier otra circulante, un sol que en el anverso mostraba el árbol de la quina, la llama y el cuerno de la abundancia del escudo de la República, y en el reverso exhibía la caución moral del Banco de Reserva del Perú.
pero nadie se atrevía a tocarla. El repentino florecimiento de las buenas costumbres inflamó el orgullo de los viejos. Todas las tardes ocultaban a los niños que volvían de la escuela, y la moneda del doctor sigue en su sitio. Nadie la ha tocado. 3 arrieros de Pillao la estuvieron admirando. Los ancianos levantaban el índice con una mezcla de severidad y orgullo. Así debe ser. La gente honrada no necesita candados. A pie o a caballo, la celebridad de la moneda recorrió caseríos desparramados en 10 leguas. Temerosos que una imprudencia provocara en los pueblos pestes peores que el mal de ojo, los tenientes gobernadores advirtieron de casa en casa que en la plaza de armas de Yanahuanca envejecía una moneda intocable. No fuera que algún come mierda bajara de la provincia a comprar fósforos y descubriera el sol. La fiesta de Santa Rosa, el aniversario de la batalla de Ayacucho, el Día de los Difuntos, la Santa Navidad, la Misa del Gallo, el Día de los Inocentes, el Año Nuevo, la Pascua de Reyes, los carnavales, el miércoles de ceniza y de nuevo el aniversario de la Independencia Nacional sobrevolaron la moneda. Nadie la tocó. No bien llegaban los forasteros, la chiquillería los enloquecía. Cuidado, señores, con la moneda del doctor. Los fuereños sonreían burlones, pero la borrascosa cara de los comerciantes los enfriaba. Pero un agente viajero, engreído con la representación de una casa mayorista de Huancayo, dicho sea de paso, jamás volvió a recibir una orden de compra de Yanahuanca, preguntó con una sonrisita: ¿cómo sigue de salud la moneda? Consagración mejorada, le contestó. Si usted no vive aquí, mejor que no abra la boca. Yo vivo en cualquier parte, contestó el bellaco, avanzando. Consagración, que en el nombre llevaba el destino, le trancó la calle con sus 2 metros. Atrévase a tocarla, tronó. El de la sonrisita se congeló. Consagración, que en el fondo era un cordero, se retiró confuso. En la esquina lo felicitó el alcalde. Así hay que ser, derecho. Esa misma noche, en todos los fogones se supo que Consagración, cuya única hazaña conocida era beberse sin parar una botella de aguardiente, había salvado al pueblo. En esa esquina lo parió la suerte, porque no bien amaneció, los comerciantes de la plaza de armas, orgullosos de que un yanahuanquino le hubiera parado el macho a un badulaque huancaíno, lo contrataron para descargar por 100 soles mensuales las mercaderías. La víspera de la fiesta de Santa Rosa, patrona de la policía, descubridora de misterios, casi a la misma hora en que un año antes la extraviara, los ojos de ratón del doctor Montenegro sorprendieron una moneda. El traje negro se detuvo delante del celebérrimo escalón. Un murmullo escalofrió la plaza. El traje negro recogió el sol y se alejó. Contento de su buena suerte, esa noche reveló en el club: señores, me he encontrado un sol en la plaza. La provincia suspiró. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Bueno, ahora no vamos a tener la columna de Diego Rubinsal, vamos a hacerle una pequeña entrevista, pero antes preparamos un compiladito sobre una frase sobre la que le vamos a preguntar. Escuchamos. Tenemos que terminar con 70 años de engaños, 70 años de gastar más de lo que tenemos, 70 años de crear impuestos distorsivos que destruyen la creación de empleo formal. Eso de los últimos 70 años, si buscas en sus discursos, es casi un latiguillo, una constante, algo que se repite todo el tiempo. Realmente dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes. Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. 70 años. Durante más de 70 años. Que nos lastimaron durante 70 años. Más de 70 años. Hola Diego, buenas tardes. Hola Sandra, ¿cómo andás? Bien, ahí escuchamos que tengo el retorno un poco bajo. Sí, yo escucho. Bueno, Diego, tu libro se llama Historia Política y Económica de la Argentina. Sí, desde 1880 a 2015, así que desde Roca hasta Cristina. Bueno, tamaño trabajo te has tomado.
Sí, la verdad que fue un trabajo de investigación bastante arduo, así que bueno, contento porque la obra sale en 4 tomos en estos días. Escribir 4 tomos, la verdad que, ¿cuánto tiempo te llevó? No, muchos años y bueno, la verdad es que, bueno, si uno tiene un referente, por lo menos en el periodismo económico, en mi caso es Alfredo Zayat, con el cual tengo una relación de amistad, te diría, y yo le di a él a que escriba el prólogo y cuando le di todo el trabajo, él estaba muy contento, le gustó mucho, lo cual a uno le da mucha alegría, porque como te decía, precisamente es un referente para mí en materia de periodismo económico. Bueno, nosotros decidimos hacer este compiladito que vos debes haber escuchado, porque entre las repercusiones que tuvo la salida de tu libro estaba esta idea de los 70 años que tanto repite Macri como una especie de mito. Sí, efectivamente. ¿Por qué no nos explicás un poquito esa falacia de los 70 años? Sí, mira, me parece que con ese latiguillo de los 70 años, Macri busca matar 2 pájaros de un tiro. O sea, por un lado, le resulta funcional para reivindicar un mítico modelo agroexportador que teóricamente nos había posicionado como potencia del mundo, y por otro descalifica al peronismo, a la Argentina industrial y demás. Y creo que eso es falso también por partida doble, porque por el lado del modelo agroexportador, muchas de las cosas que se plantean, que la Argentina era una potencia y demás, es un mito cuando vos vas a los datos concretos. Para no hacerla tan larga, en definitiva, la economía tiene que servir para que la gente viva mejor, y cuando vos relevás cómo vivía la gente, el modelo agroexportador realmente vivía muy mal, la gran mayoría de la población, y esto ni siquiera surge hurgando en las denuncias de los periódicos sindicales de la época, sino de un informe que surgió de las entrañas del mismo régimen conservador dominante. Me estoy refiriendo al famoso informe Vialel-Macé, en donde describe con crudeza cuáles eran las condiciones de vida de los trabajadores argentinos. Además, bueno, se pueden buscar otro montón de indicadores que demuestran esto. Y por el lado de la Argentina industrial, se descalifica como que ahí habría empezado la decadencia en la Argentina, y la verdad que es absolutamente falso, porque podemos entrar en una discusión filosófica acerca de cuál sería el modelo de desarrollo adecuado. Cada uno tiene su ideología y demás, y en función a eso defiende. Pero lo que hace Macri acá es alterar los datos, porque si vos analizás, tomás un promedio de cuánto se creció anualmente con el modelo industrial, y además yo le agregaría otra dimensión, que no solo se creció, sino que fue inclusivo, vos te das cuenta de que fue un periodo de fuerte crecimiento y de fuerte inclusión social, a tal punto que si vos proyectás ese crecimiento, si Argentina hubiera seguido creciendo a esas tasas desde el 76 en adelante, hoy tendríamos un Producto Bruto Interno similar al español per cápita. Seríamos España en términos económicos. ¿Dónde se produce el desacople de Argentina en términos económicos, sociales y demás? ¿Cuál es el punto de inflexión? Claramente es la dictadura militar, digamos. O sea, entonces, por eso, por esas dos cuestiones es absolutamente falso ese latiguillo que plantea Mauricio Macri. Ahora, Diego, más allá de los 70 años, obviamente los últimos 70 años no solamente gobernó el peronismo. Ahora, el modelo agroexportador se agotó más o menos en 1930. Y vos estás poniendo como momento de desacople internacional 1976. Sí. En ese periodo de tiempo, la Argentina tampoco se desarrolló mucho. ¿Qué reemplazó al modelo agroexportador? Mira, ahí en el modelo agroexportador, ahí hubo un periodo de transición, podemos decir del 30 al 45, que fue un proceso en el cual se dio una industrialización espontánea. Digamos, algunos autores le llaman que es una industrialización espontánea. ¿Por qué? Porque dramáticamente se cortó el flujo de fondo para la Argentina. O sea, el modelo agroexportador precisamente se basaba en que vos exportabas casi todo de producción primaria e importabas todo. Entonces, al caerse el comercio mundial, aproximadamente las exportaciones argentinas se derrumbaron a la mitad, y no solo eso, sino que el precio de lo que se exportaba se redujo a la mitad. Entonces drásticamente cayó el ingreso de los argentinos, y por ende no se podía importar
lo que antes se compraba afuera. Eso obligó, en cierta medida, a una industrialización que fue surgiendo de manera espontánea, sin un impulso por parte del Estado, digamos, y esto es lo diferencial que le otorga el peronismo, porque Perón lo que tiene es una decisión política y llevar adelante un proceso de industrialización. Y bueno, ahí se abrió una etapa de transición en el cual inclusive se da un crecimiento del intervencionismo estatal, porque, digamos, durante esa etapa hubo un régimen conservador que yo te diría que fue un poco más lúcido, entre ellos el abuelo de Federico Pinedo, y que se dio cuenta que el mundo había cambiado y que había que empezar a intervenir en la economía abandonando, digamos, las políticas librecambistas. Bueno, ese fue un periodo, como te decía, de transición hasta que llega el golpe del 43 y después el surgimiento del peronismo. Ahora, en esa bisagra que vos establecés en la dictadura militar, en las políticas de Martínez de Oz, a partir de ese momento uno tiene la sensación, yo te estaba escuchando recién, ¿no? En relación a las intenciones de cada gobierno, en relación al tipo de modelo, a esa industrialización espontánea que después fue de alguna manera dirigida gubernamentalmente, ¿no? En el primer peronismo. Uno ahora está viviendo una sensación en la que percibe que tenemos gobiernos que no, digamos, a lo que nada de esto les interesa. Sí, yo creo que tenemos un gobierno que apunta a un tipo de sociedad en el cual hay un porcentaje minoritario de la población a la cual le puede ir bien y hay mucha gente que queda afuera. Porque o sea, la pregunta sería, sí. ¿cómo a partir de lo que vos estabas describiendo empieza a jugar en determinado momento de la historia el mundo de la patria financiera? Sí, bueno, ahí, digamos, fundamentalmente acá entran a jugar cuestiones internas y externas, ¿no? Porque por un lado lo que se produce, América Latina fue un poco el laboratorio de pruebas de lo que después sería el neoliberalismo, primero con el manejo de la economía por parte de los Chicago Boys en Chile, el Chile de Pinochet, y bueno, después con el equipo económico de Martínez de Oz, y eso se consolida fundamentalmente a partir del triunfo de Reagan en las elecciones del 81 en Estados Unidos y el 79 de Margaret Thatcher en Inglaterra, que bueno, plantean la idea esta de que no hay alternativa, de que la única alternativa es esto, y eso va generando las condiciones a través de, por ejemplo, el desmantelamiento de los controles regulatorios y demás para que la patria financiera funcione a nivel global, digamos. Claro. Hoy estamos inmersos en un casino global, y en este sentido yo comparto mucho lo que dice Mercedes Marcó del Pon. Ella dice que una de las cosas que más reivindica del kirchnerismo es que el kirchnerismo durante los 12 años y medio trató de poner palos en la rueda a ese mecanismo, digamos. Es un engranaje que está muy aceitado, que parte con fuerzas que escapan al control de los estados, y sin embargo, bueno, el kirchnerismo fue peleándole, digamos, a ese poder financiero. Bueno, me parece que ahora lo que ocurre es que tenemos un gobierno que está totalmente alineado con esa visión, que considera que... Está alineado y forma parte. Y forma parte, digamos, forma parte de ese mundo de las finanzas globales. Claro. Diego, ¿tus libros, tus 4 tomos ya están en las librerías? Sí, están en librerías, no sé cómo andará la distribución. La editorial es Punto de Encuentro, que tiene un local ahí en Avenida de Mayo, casi 9 de julio, por si a alguno le interesa. Avenida de Mayo, casi 9 de julio, Punto de Encuentro. Sí. ¿Y se pueden comprar por separado todos juntos? Sí, se puede comprar por separado o todos juntos. Y bueno, ya estaremos haciendo una presentación el 12 de diciembre en Buenos Aires, en Nate Capital, así que bueno, ya los invitaremos. Bueno, eso esperamos, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, Diego, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Abrazo. Muda, ponele tu voz. Para que la H no sea muda, ponele tu voz.
Comienzo de espacio publicitario. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Viernes, 18 horas. Original y Copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y Copia. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Hace un rato comentábamos que con el turco, que con los venezolanos, que con todos estos extranjeros que no estaban en la marcha, pero que salían del subte, pero que estacionaban la moto, bla, 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 nos siguen distrayendo de lo que en realidad estaba sucediendo el otro día dentro del Congreso, y es que se aprobó el presupuesto, y que ese presupuesto además es la vía de entrada a un acuerdo cuyo contenido creo que todavía desconocemos. Para analizar esto estamos en comunicación con el economista Mariano Kestelboim. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, ¿cuál fue tu visión ese día, el de la marcha, el de la represión y el de los votos, el de la pizarra, cuando nos dimos cuenta que había muchos que habían dicho que iban a votar en contra y lo aprobaron, y otros que se abstuvieron? Me pareció muy lamentable, todo claramente orquestado. Veías a los manifestantes, entre comillas, que destruían, como las veces anteriores, agarrando piedras y tirando como quien amasa una pizza, o sea, sin ningún interés de nada, cumpliendo horario. Evidentemente era gente que estaba contratada, que ya se dedican a hacer desmanes. Bueno, y eso lo hicieron claramente para también desviar la atención. El fenómeno importante era escuchar a los diputados nacionales debatir, y eso se eludió. Y en esa sesión se entregó la posibilidad de que Argentina tenga un presupuesto un poco más acomodado para enfrentar un año como el que viene, que va a ser durísimo, sobre todo para los sectores más vulnerables. ¿Qué visto bueno se le da o qué permisos se le da a Macri habiendo votado este presupuesto? Primero, me parece que es un ordenamiento de gastos, donde se establecen prioridades, porque las proyecciones que se están realizando en el presupuesto son totalmente irrealizables. Argentina lamentablemente va a seguir teniendo una inflación alta, ese 23% que dice el presupuesto no se va a poder cumplir, el tipo de cambio no va a quedar en 40 pesos como dice ahí. Lo que pasa es que se ordenaron las cuentas en función de hacer viable supuestamente el pago de la deuda, y en realidad Argentina va a necesitar mucha más deuda para pagar deuda. Las partidas van a tener que comprimirse más. Esto es lo que no se dice, lo que tampoco se analiza, pero todas esas proyecciones, todo ese análisis está en función de que el presupuesto nacional, por lo menos en la letra, indique que se va a pagar el 15% del gasto total en intereses. Pero en definitiva, por lo que va a suceder en la economía argentina en función de lo más importante, que son las cuentas externas, vamos a ir a un nivel de tipo de cambio que va a ser más oneroso
el pago de la deuda, que este gobierno tomó muchísima deuda y fundamentalmente es en moneda extranjera, entonces cuando aumenta el precio del dólar se encarece el pago de la deuda. Uno tiene la sensación de que esto ni se le fue de las manos, ni está descontrolado, sino que forma parte de un único y mismo proyecto. Sí, estoy de acuerdo, pero también cometieron errores y sucedieron imprevistos como la sequía. Pasaron cosas. Sí, yo creo que se combinó y por eso todos pensábamos que esto iba a explotar, que no se podía sostener, que el crecimiento era artificial, crecimiento segmentado en algunos sectores de alto poder adquisitivo que podían cambiar el auto, que podían comprar un inmueble, pero a nivel del consumo masivo, todos los años del macrismo, la demanda cayó, y bueno, y esa dinámica no podía sostenerse de otra forma que no era con endeudamiento, pero el chorro de la deuda se cortó antes de lo previsto. Cuando volvió Caputo de Washington diciendo que Argentina no tenía necesidad de tomar más deuda, parece que ahí quedó claro que era una mentira y los inversores internacionales decidieron irse de forma rauda del país y se generó la primera etapa de la corrida cambiaria. Mariano, Sergio Viñez, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué posibilidades hay de que la Argentina entre en una cesación de pagos, por no decir default, y al mismo tiempo alcanza con recortar y recortar para poder hacer frente a todo el endeudamiento? No, bueno, primero la posibilidad de ingresar en una sesión de pago es muy alta. Lo que consiguió con el Fondo Monetario Internacional Argentina es poder pagar los vencimientos de intereses y capital de deuda que fue tomado por el gobierno nacional, pero falta todavía todo lo que fue tomado por provincias y corporaciones, y también hay un desequilibrio de cuenta corriente, pues el intercambio de Argentina con el resto del mundo muy alto, y también hay fuga de capitales. Para todo eso no hay recursos. Entonces, en ese sentido vamos a ir seguro a un default. Más tarde o más temprano va a llegar. Y encima, con las políticas económicas que se están tomando de contracción del gasto público, en un escenario de caída del nivel de actividad, bueno, eso va a retroalimentar la recesión, la crisis, y entonces va a agudizar el problema recaudatorio. Entonces vamos a entrar en un ciclo de recesión muy fuerte, parecido al que vivió Brasil hasta hace un par de años, que tuvo 2 años de recesión fuerte. Bueno, Argentina también está ingresando en ese proceso, así que el año que viene va a haber una caída del producto muy importante, y no va a alcanzar con el ajuste, y van a demandar más ajuste para pagar intereses de deuda, y ahí la clave es, bueno, hasta dónde la población resiste seguir perdiendo derechos. ¿Te parece que en el pacto, en el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo va a ser, sabiendo que tiene las cosas sencillas acá, más cruel, más drástico que en otros países? Ya dijo que sí. En el nuevo acuerdo categorizó el ajuste que tiene que realizar la Argentina como uno está en el 5% de los que más tuvieron que ajustar, o sea, 5% de los más estrictos. Así que ya estamos en una situación o sea, evidentemente no era un Fondo Monetario Internacional distinto, eres el mismo y recargado, porque ahora nos toca hacer el ajuste más fuerte de todos los acuerdos que pactó el Fondo Monetario Internacional en los últimos 20 años. No, además uno se acuerda, por ejemplo, tiene la memoria de cuando el fondo discutía con Tsipras en Grecia, de la resistencia, de las peleas, de las discusiones. En cambio acá van todos chochos, contentísimos, con los mejores trajes a hablar con Lagarde. Sí, así es. Bueno, pero empáticamente. Ya había un cambio de gobierno en Grecia. Claro. Acá todavía no cambiamos. Seguimos con este gobierno que ajusta incluso aún más de lo que le pide el fondo. Ahora, Mariano, por tus palabras de la respuesta anterior, da sensación de que el límite del ajuste no hay que mirarlo en la economía, sino que es a la respuesta política y social de la población. Mientras no haya una respuesta, el límite puede ser infinito. Sí, yo creo que puede ser ese límite o el otro límite que puede ser el que desencadene
El fin es que le toquen el bolsillo, o mejor dicho, los ahorros a la clase media. Si salen a cacerolear, si los sectores medios toman la calle y empiezan a cacerolear, ahí también se termina. Porque creo que ya tristemente, ¿no? Pero ya se naturalizó que los sectores medio bajos y bajos corten las calles y protesten, y eso no genera nada prácticamente, muy tristemente lo digo. Sí. Pero cuando la clase media salga a protestar, ahí es que se va a dar vuelta la situación. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir estando en un sendero en el cual permanentemente nos estamos empobreciendo. Bueno, esperaremos, porque parece que para eso mucho no falta. Y yo calculo que a fin de año va a haber protestas masivas, sí. Gracias, Mariano, por esta comunicación. Por favor, un gusto, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Bueno, hoy hemos tenido mucha economía. Yo no entiendo nada de economía, pero un poco de lo que dijeron Rubinsal y Kestelwein entendí. Estamos como el culo. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar ya mal. Está mal. Esto va a terminar mal, y bueno, y también nos acordamos del 2001, ¿no? Realmente la década del 90 fue una década plagada de injusticias, plagada de privatizaciones, plagada de ilícitos. Explotó Río Tercero, nos privatizaron las empresas, la aerolínea de bandera, YPF, desguazaron Somisa, entró el Paco a las barriadas, la gente se moría de hambre, y sin embargo la reacción popular llegó junto con el corralito, cuando hasta Susana Jiménez dijo: ay, no puedo creer que se pueden sacar 250 pesos por día nada más. Después seguramente a ella le deben haber arreglado la situación. Pero bueno, son partes de la miseria humana, creo, ¿no? Parte de algo que todavía no se ha reconfigurado en este país, y que seguramente tarde mucho tiempo en reconfigurarse. Y es que la clase media entienda, por fin y de una vez por todas, que su suerte está atada a los de abajo y nunca a los de arriba. Nos reencontramos el lunes, ¿les parece? A las 3 de la tarde. Yo vengo. Bueno, yo también. Chao, hasta lunes. La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tuve miedo y nunca me eché para atrás. Fui siempre para adelante, con fuerza hasta el final. Me entregué con pasión a todo lo que quise. Llevo mi corazón hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo.